Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a grabar un pequeño video que pretende ser ilustrativo de lo que es la tercera unidad de nuestro programa. En la tercera unidad deberíamos empezar a hablar acerca de nuestro mercado de alimentos y bebidas, el mercado de consumo masivo de productos en Argentina, a partir de las condiciones o los atributos que en las clases previas de microeconomía identificamos como importantes para el análisis de los mercados. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de competencia perfecta, mercados competitivos y sus antagonistas, los mercados poco competitivos o mercados imperfectos, hablamos de 4 condiciones que eran importantes de verificar a la hora de poder caracterizar un cierto mercado de producto, cualquiera que fuera. Por un lado, la concentración o dispersión de los agentes económicos, esto es la existencia o no de muchos compradores y de muchos vendedores. Por otro lado, la magnitud de las barreras de entrada. La idea es que en los mercados competitivos o perfectos las barreras de entrada deben ser bajas. Por otra parte, la homogeneidad del producto. La homogeneidad tiene que ver con el grado o no de identidad o de diferenciación que tienen los productos. En un mercado competitivo o perfecto, los productos deben ser de la misma identidad, homogéneos, y por lo tanto en los mercados imperfectos lo que ocurre es lo contrario, que es la diferenciación de productos. Y por último, la cuarta condición o atributo tenía que ver con la necesidad, el requerimiento de información suficiente y completa por parte de todos los actores económicos, en particular, no exclusivamente, pero sí en particular por parte de los consumidores o por parte de los demandantes. Entonces, estas 4 son condiciones típicas y absolutamente necesarias para que un mercado pueda denominarse competitivo o perfecto. Y cuando alguna de estas condiciones no ocurren, empiezan a suceder condiciones de imperfección en los mercados. A la vez vimos 2 otras cuestiones. Por un lado, cómo se conforma el precio de los productos en los mercados, y vimos ahí que había 2 situaciones. Una situación que denominábamos por lo menos una situación de precio aceptante, que es aquella situación en la que los distintos agentes económicos, como son muchos y ninguno de ellos es suficientemente grande o importante para influenciar desmedidamente o tener una posición dominante en el mercado, el precio se conforma en base al libre juego de la oferta y la demanda entre los muchos productores, elaboradores de productos que existen en ese mercado. En esa situación hablamos de una situación precio aceptante, que significa que todos los agentes económicos contribuyen de alguna manera a conformar el precio en el mercado y ninguno está en condiciones de formar especialmente el precio, sino que todos en definitiva aceptan el precio que el propio mercado está determinando. Y lo contrario es una situación en la cual en mercados, por ejemplo, oligopólicos, unos pocos elaboradores u oferentes tienen un nivel de dominio sobre el mercado tal que tienen capacidad de imponer, entre otras cuestiones, el precio de los productos, y todos los demás agentes económicos de alguna manera acompañan ese precio que está conformado por los principales agentes económicos o por los agentes económicos o oferentes que tienen una posición dominante y por lo tanto tienen una alta influencia en el mercado. Entonces, hablamos de 2 situaciones: situación de precio conformado en el marco de un mercado relativamente oligopólico, o situación de precio no conformado, lo cual es sinónimo de precio aceptable. Esas son las condiciones a partir de las cuales quisiéramos que ustedes, como reflexión de alguna manera de este video que vamos a ver, o de esta clase, mejor dicho, que vamos a grabar, puedan ir manejando. Es decir, analizar los mercados de los productos que habitualmente conocen o compran en la cotidianeidad, en función de esas 6 variables, o 5 variables, perdón: homogeneidad o diferenciación, información suficiente y completa o poca información, barreras bajas o barreras altas, y más concentración, menos agentes económicos en un mercado, o
más dispersión cuando hay muchos agentes económicos en un mercado. Y a la vez, las dos situaciones de conformación del precio, una situación de precio aceptante o una situación de conformación del precio por parte de empresas que tienen una posición dominante en el mercado. Y para completar ese análisis, hablamos también de dos grandes tipos de productos en los mercados en general y también en los alimentos. Aquellos que llamamos commodities, que son más bien productos genéricos, que no suelen tener marca y que suelen formar parte de mercados más bien competitivos o bastante cercanos a los mercados perfectos, mercados en los cuales hay muchos productores. En general en los mercados de commodities se da la situación de haber una alta dispersión de productores o elaboradores. Y por otro lado, los mercados de productos diferenciados, que son productos que generalmente se venden con marca, en el marco de mercados más bien oligopólicos y en los cuales hay una menor cantidad de oferentes o unos pocos oferentes que tienen una posición de influencia o dominantes en el mercado. En lo que sigue, yo les voy a compartir una pantalla de Excel en la cual hemos volcado la información más reciente disponible en cuanto a consumo de alimentos en Argentina. La información surge de 2 o 3 fuentes distintas que hemos compilado. Por un lado, encuestas de gasto de hogares, que habitualmente son realizadas por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Las encuestas de gasto de hogares, como su nombre indica, registran o relevan los gastos de los hogares, entre ellos los gastos en alimentos, y de allí se obtienen como resultado datos acerca de cuáles productos, cuáles alimentos y bebidas las familias, las personas compran con la finalidad de conformar su consumo. Por un lado decía información de la encuesta de gasto de hogares y por otro lado información que hemos ido buscando y registrando a partir de distintas fuentes que informan, valga la redundancia, acerca de el consumo de alimentos o el consumo aparente de alimentos. Un concepto que van a ver en la planilla Excel que les voy a compartir, es el consumo aparente. Cuando hablamos de consumo aparente nos estamos refiriendo a estudios que permiten conocer datos de consumo no real, porque no surgen de encuestas en las cuales o a través de las cuales se le pregunta a la gente qué compró o qué comió, sino datos estadísticos acerca de cuántos alimentos se produjeron, cuántos se exportaron, cuántos se importaron, y por lo tanto luego el balance de todas esas dimensiones o de todas esas variables da una idea de la cantidad de alimentos que está disponible para el consumo de la población. Es decir, cuando hablamos de consumo aparente no nos referimos a datos reales de consumo provistos por encuestas, sino a datos estimados, a buenas estimaciones de datos sobre la base de valores de producción, de exportación o de importación de alimentos. En definitiva, decía que lo que vamos a ver es la información sobre el consumo aparente, últimos datos que disponemos de estos últimos años de consumo aparente, de las principales categorías y subcategorías de alimentos que forman parte del consumo masivo de nuestra población. Los invito ahora a que compartan conmigo la pantalla en donde vamos a ver esto que les estoy diciendo. Acá ustedes están viendo entonces un archivo Excel que se los vamos a compartir, lo van a tener disponible en el aula virtual. Les voy a pedir que me acompañen en el recorrido. Ustedes ven acá la columna D de esta planilla Excel, dice aquí categoría de producto, y acá cuando uno lo recorre hacia abajo, van a ver un total de 30 categorías de productos. Bebidas, carnes, pan de panadería, bebidas alcohólicas, hortalizas no feculentas, si miramos más para abajo, aceites, quesos, fiambres y embutidos, galletitas dulces, yogur, dulces y mermeladas, etc. En total son 30 categorías de productos. Repito, como dije antes, estas categorías de productos que estamos viendo aquí, en realidad se corresponden con consumos aparentes de alimentos de cada una de estas categorías y subcategorías que han sido relevados, ya sea a través de la encuesta de gasto de hogares de INDEC o a través de estudios que miden producción, exportación, importación,
Y, en definitiva, esto lo que conduce es a estimar, en la columna E de nuestra planilla Excel, el consumo aparente, ven acá que dice consumo aparente en kilos o litros cuando se trata de alimentos líquidos, por habitante por año. Es decir, normalmente cuando hablamos de consumos de alimentos en términos económicos, econométricos, solemos referirnos a los consumos o las compras o los consumos aparentes expresados en esta forma: kilos o litros de producto por habitante por año. Vale decir, ¿cómo interpretar estos datos? Bebidas dulces, las bebidas dulces, chicos, incluyen todo lo que son gaseosas, aguas saborizadas, jugos en polvo para reconstituir, jugos listos para consumir como tales. Todas las bebidas dulces que mencioné recién, en los últimos años tienen en nuestro país un consumo aparente de 150, en este caso litros, porque son líquidos, por habitante por año. Significa que en promedio la población argentina consume en total 150 litros por persona por año de bebidas dulces. 120 kilos de carnes. Este ítem carnes comprende la carne vacuna, la carne de cerdo, el pollo, el pescado, las vísceras, las menudencias, todo ese conjunto de carnes de distinto origen. En total, en Argentina, se consumen en promedio en el orden de 120 kilos por persona por año. El pan de panadería, 70 kilos. Las bebidas alcohólicas, esto incluye la suma de vino, cerveza, bebidas blancas, bebidas espumantes, 60 litros por persona por año. Hortalizas no feculentas, las hortalizas no feculentas son la papa, batata, choclo, mandioca, 53 kilos. Leches de todo tipo, vale decir, esto incluye a leches fluidas, a leches en polvo, a leches condensadas, a las bebidas lácteas, como puede ser, por ejemplo, una leche chocolatada, es decir, todo el conjunto de leches en Argentina, 45 litros por habitante por año. Harinas, arroz, cereales refinados, pastas, o sea, fideos, frutas, hortalizas feculentas, son todas las que no son, perdón, yo cometí el error aquí arriba, cuando dije hortalizas no feculentas, dije papa, batata, choclo, mandioca, es al revés. Estas son las feculentas, ¿no? Las hortalizas no feculentas son todo el resto de las hortalizas que no son papa, batata, choclo y mandioca. Acá tenemos entonces las feculentas, huevos, el azúcar de mesa, distintos tipos de aceites, girasol, soja, maíz, mezcla, oliva, quesos de todo tipo, fiambres y embutidos, galletitas dulces. Los panificados salados son todos los productos salados que uno habitualmente compra en las panaderías. Por ejemplo, bizcochos salados, todo lo que no es pan y uno compra en panaderías. Yogures. Los panificados dulces son, por el contrario, todos los panificados dulces que uno suele comprar en panaderías o en casas de repostería. Esto incluye a las facturas, por ejemplo, a las masas o masitas dulces, a los bizcochuelos, a las tortas. Galletitas saladas, o galletitas crackers, dulces y mermeladas, esto incluye también a la miel, aderezos como la mayonesa, ketchup, etcétera, y vinagres, golosinas, tapas de hojaldre. Las tapas de hojaldre son las tapas para empanada, las tapas de pascualina, helados, tanto los que compramos en forma envasada, como los helados de heladerías, grasas sólidas, manteca, margarina, crema, legumbres, alfajores, que si bien forma parte también de la familia de golosinas, la hemos separado por la importancia que tiene dentro de las golosinas los alfajores, los granos y cereales integrales, los postres, por ejemplo, los postres lácteos o los postres de cajita o de sobre para preparar, y los snacks o productos de copetín. Son 30 categorías, 30 subcategorías de alimentos que reúnen a todos los alimentos que habitualmente forman parte del consumo masivo de nuestra población. Y para cada una de esas 30 subcategorías o categorías de alimentos, tienen ustedes aquí el valor de consumo aparente, repito, expresado en kilos por persona por año o litros por persona por año, según sean
alimentos sólidos o alimentos líquidos. Sigo hacia la derecha, en la planilla Excel que están conociendo, y en la columna F se encuentra la condición de producto envasado o producto granel. Producto envasado, obviamente, como su nombre indica, son los productos que se venden en envases, vale decir, envasados y que por lo tanto tienen marca, y los productos a granel son los productos que se venden sin marca. A granel significa que los compramos por peso o volumen. Quiero 1 kilo de pan, medio kilo de pan, 1 kilo de carne, medio kilo de verdura, 1 kilo de fruta, etc. O sea, los alimentos pueden clasificarse según su condición de producto envasado o producto en granel. Si ustedes están acostumbrados a manejar Excel, acá pueden filtrar, por ejemplo, y yo en este momento lo que estoy haciendo es solamente listar los alimentos que, como su letra aquí dice G, son a granel. ¿Cuáles son los alimentos cuya condición es el granel en nuestro mercado de consumo masivo? Las carnes que compramos en las carnicerías, el pan de panadería, las verduras no feculentas, frutas, las verduras feculentas, los huevos, los quesos, los fiambres y embutidos, los panificados dulces que compramos en las panaderías. Todos estos productos tienen como común denominador, desde el punto de vista de su condición de envasado granel, el hecho de que son productos que se venden en forma suelta a granel. Me quiero parar un detalle en los quesos, porque ustedes pueden decirme, bueno, no todos los quesos se venden a granel, efectivamente. El mercado de los quesos es un mercado en el cual hay, por un lado, quesos que se venden o se compran a granel, son los quesos que no tienen marca o que tienen marcas muy desconocidas y que habitualmente uno puede comprar en términos de su peso, medio kilo, 3/4 kilo, un pedacito más grande, un pedacito más chico, lo que fuere. Y después están los quesos que ya vienen preenvasados, los quesos de distinto tipo, los quesos en hebra, los quesos rallados. Esos son quesos envasados, es decir, los quesos tienen esas dos condiciones, tienen la condición de granel y tienen la condición de envasado. En nuestra planilla hemos preferido poner la G de granel porque la mayor parte de los quesos del mercado de quesos en nuestro país es todavía el granel. Cada vez más está creciendo el segmento de quesos envasados, pero por el momento todavía lo que domina es la forma de granel. Y si ahora sacamos la G y nos quedamos con todos los productos envasados, ahí ven ustedes todos los productos que se comercializan en nuestro mercado de consumo masivo en envases, ¿no? Bebidas, leches, harinas, azúcar, aceites, galletitas, yogur, galletitas saladas, mermeladas y dulces, aderezos, golosinas, tapas de hojaldre, etc. Vamos a volver a dejar esta columna incluyendo a todos los productos. Y vamos a la columna G. En la columna G estamos refiriéndonos a la concentración de la oferta. Vale decir, acá ya estamos empezando a caracterizar los mercados según su oferta se encuentre más concentrada en unas pocas empresas o más bien dispersa en muchas empresas, ¿no? O sea, la concentración de la oferta hace referencia a la existencia de múltiples o de pocos oferentes, productores, elaboradores en el mercado de cada uno de los productos. Tanto en esta columna G como en las que siguen, chicos, van a ver que en la celda correspondiente a cada una de las categorías o subcategorías de productos, o la dejamos vacía, eso significa que, en este caso, su oferta no es concentrada, o tienen una sola X, cuando es concentrada, o 2X significa que este producto cumple la condición, en este caso de concentración de la oferta, en mayor medida que el promedio, ¿no? Entonces hay tres situaciones posibles. Cuando la celda está vacía significa que no cumple la condición correspondiente a la columna, en este caso la concentración de la oferta. Cuando tiene una sola X significa que la cumple, y cuando tiene 2X significa que la cumple bastante más que el resto, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen señalados cuáles son los productos que su oferta está muy dispersa, concentrada o bastante concentrada. Las bebidas dulces, por ejemplo. Imagínense ustedes el mercado de las bebidas gaseosas, en donde tenemos dos grandes empresas, que son Coca-Cola
y PepsiCo, que dominan gran parte del mercado. Y después hay otras empresas, por supuesto, que producen bebidas gaseosas, pero que tienen una participación mucho más pequeña. Es un mercado muy concentrado. Lo mismo pasa en el mercado de aguas saborizadas. El mercado de aguas saborizadas está muy concentrado en las bebidas Villa del Sur Levité, que son de la empresa Danone, en las bebidas que produce también Coca-Cola, o en algunas bebidas de aguas saborizadas que produce Nestlé. Es decir, es un mercado en el que hay mucha concentración de la oferta, en este caso de aguas saborizadas, en muy pocas empresas. Leches. El mercado de las leches es un mercado bastante concentrado. Ya hemos visto que hay una empresa muy importante en el mercado de las leches, que es la Serenísima. Hay una empresa que en su momento se llamaba Sancor y hoy en día se llama Adecoagro, que también es importante, es menos importante que lo que era en su momento, en el momento de esplendor de Sancor, pero no deja de ser importante. Y después hay algunas otras empresas, Ilolay, Milcaut, que de alguna manera conforman un mosaico, un ramillete de empresas que participan de un mercado bastante oligopólico, en donde hay un gran jugador o actor económico, que es la Serenísima, y algunos otros más que son menores comparados con la Serenísima, pero en definitiva un mercado altamente concentrado. Lo mismo pasa con el mercado, por ejemplo, de las harinas, o de los arroces, en donde hay pocas empresas que dominan una parte importante del mercado. En azúcar hay dos grandes jugadores, que son la empresa Tabacal con su marca Chango y la empresa Ledesma con su azúcar Ledesma. Es decir, son las dos empresas más importantes que influencian significativamente el mercado del azúcar. En aceites también, es un caso de un mercado muy concentrado. El de galletitas dulces. En galletitas dulces hay dos grandes empresas, que son Arcor por un lado, y Mondelez, la ex Terrabusi o ex Kraft, por otro lado, y después un conjunto de empresas menores comparadas con estas dos, que son las que tienen una posición dominante en el mercado. El mercado de yogures es muy altamente concentrado, es un mercado que está fuertemente dominado por las marcas de la empresa Danone, y después los productos o las categorías o subcategorías que tienen una sola X son mercados que también son concentrados, son mercados oligopólicos, pero un poco menos en cuanto a la magnitud que el resto de los mercados. Y después, de vuelta acá, si filtramos y nos quedamos solamente con las líneas que están vacías, tenemos, fíjense ustedes, las carnes, pan de panadería, bebidas alcohólicas, verduras, frutas, huevos, quesos, etcétera, que son ejemplos de mercados en donde no se observa una alta concentración, son mercados más dispersos, en los cuales hay más productores, más elaboradores, mercados más cercanos al concepto de mercado competitivo. Vamos a volver a dejar la columna como estaba. Barreras de entrada. En esta columna, que es la H, lo que estamos haciendo es caracterizar a los distintos mercados de acuerdo con la magnitud de las barreras de entrada a ese mercado. De vuelta, donde la celda está vacía significa o se trata de categorías o subcategorías de alimentos y bebidas en los cuales las barreras de entrada son relativamente bajas. Donde hay una X es donde hay una barrera de entrada importante, y en algunos en donde hay 2X. De vuelta acá tenemos el mercado de yogures, un mercado con altas barreras de entrada. Siempre que piensen en las barreras de entrada, chicos, piensen en la importancia y en cuánto significa como barrera de entrada al mercado de la marca. Es decir, la marca de un producto es una barrera de entrada muy importante a ciertos mercados. Hay productos cuyo prestigio de marca, cuya trayectoria, el significado que representa la marca en la mente de un consumidor, en los deseos y en las preferencias de un consumidor, a veces constituye, muchas veces constituye, una barrera muy, pero muy importante para que otros actores económicos puedan ingresar al mercado. Por eso es que la mayoría de las empresas que tienen marcas importantes hacen tantas acciones de marketing y de publicidad para reforzar de alguna manera ese sentido de la marca en los consumidores y reforzar la fidelidad que tenemos los consumidores hacia determinadas marcas.
Es decir, la marca es una barrera de entrada muy importante, cada vez más importante en nuestros mercados. Y aquí entonces ustedes tienen a estos 30 alimentos o categorías o subcategorías de productos caracterizados de acuerdo a sus barreras de entradas, altas o bajas, o en algunos casos bastante altas. En la columna I tienen ustedes a la información. En esta columna, de vuelta, las celdas que no tienen ninguna X significa que se corresponden con productos en los cuales no parece ser necesario un nivel de información muy elevado para poder adquirir, comprar esos productos. Y aquellos que tienen una X o dos X son productos en donde la información que necesita el consumidor para poder hacer una compra responsable, razonada, inteligente, es mucho más importante. En esta columna de la información entran en juego, por un lado, algunas características que hacen a la diferenciación de los productos, de los alimentos, y que por lo tanto es requerido por parte de los consumidores tener información para poder diferenciar de qué se trata un alimento o cuál es la diferencia entre uno y otro. Y por otro lado también está el requerimiento de información nutricional, que en términos de alimentos es bien importante. Es decir, hoy en día en nuestro mercado alimentario hay muchas variantes de alimentos según su condición de light o no light, descremado, o parcialmente descremado, con más azúcar, sin azúcar, con un edulcorante artificial o con otro edulcorante artificial, con mezcla entre edulcorantes y menor cantidad de azúcar, con probióticos, con algunos nutrientes de fortificación. Es decir, todos estos son atributos que tienen que ver con el valor nutricional o la calidad nutricional de alimentos, y que hoy en día están muy presentes en el mercado de productos, y eso requiere por parte de los consumidores tener la información suficiente como para poder discriminar cuál es realmente las características, cuáles son las características de cada uno de los alimentos en términos de sus agregados o de sus nutrientes reducidos, y por lo tanto complejizan o tornan más importante la información nutricional que los consumidores requerimos por parte de las empresas alimentarias. Entonces, en la columna correspondiente a información, señalamos eso. ¿Cuáles son los productos en los cuales no es tan importante tener mucha información para poder hacer una compra, repito, inteligente, razonada, bien pensada, y en cuáles productos, por el contrario, es necesaria más y más compleja información? La columna J hace referencia a la diferenciación, o sea, al atributo de homogeneidad o no que tienen los productos. Es decir, en esta columna, aquellas celdas que están vacías corresponden a productos o a categorías o subcategorías de alimentos en los cuales no es notoria una diferenciación de productos, y las que tienen una X o dos X son categorías o subcategorías en las cuales la diferenciación de productos es más importante. Y por último, en la columna K, tienen ustedes el precio conformado, es decir, la condición de cada una de estas líneas o productos de tener un precio conformado, o más bien ser un producto precio aceptable. Es decir, todas aquellas celdas que se muestran vacías son productos generalmente a granel, muchas veces productos a granel, en donde se da esta situación de precio aceptable. Y las que tienen una X corresponde a categorías o subcategorías de alimentos en donde en general existen situaciones más bien oligopólicas, existen situaciones de alta concentración del mercado en pocos productores o elaboradores, y por lo tanto estos pocos productores o oferentes tienen mayor capacidad en relación con el resto de los mercados de tener mucha influencia, mucho dominio, por ejemplo, en la formación del precio de los productos. Por eso hablamos de situación de precios conformados, ¿no? Reitero, chicos, este archivo se los vamos a facilitar en el aula virtual, como para que vuelvan a él y lo repasen de alguna manera junto con ver y escuchar esta pequeña grabación que les dejo.
vuelvo un poco sobre lo primero, la importancia de considerar que estas 30 categorías o subcategorías de alimentos se corresponden con los principales rubros de productos alimenticios que consumimos en nuestra dieta en Argentina. Estos son los valores. Les pido que reparen en estos valores. Es importante, chicos, que ustedes conozcan cuánto comemos de aquello que comemos. Si ustedes se fijan, en este archivo lo que hemos puesto son todas estas categorías de productos ordenadas en forma decreciente, desde los que más se consumen hasta los que menos se consumen. Uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los 5 rubros de productos más consumidos en Argentina? Claramente las bebidas dulces, 150 litros por persona, las carnes, somos un país muy carnívoro, el pan, somos un país también muy consumidor de pan, las bebidas alcohólicas, fundamentalmente cerveza, estos 60 litros por habitante por año de bebidas alcohólicas, 40 aproximadamente corresponden a cerveza y unos 20 a vino, o un poquitito menos de 20, y pequeñas cantidades de otro tipo de bebidas. Las hortalizas corresponden al quinto rubro, es decir, de los que más a los que menos se consumen, los 5 primeros son bebidas dulces, carnes, pan, bebidas alcohólicas y hortalizas no feculentas. Y después siguen todos los que ven aquí, hasta los productos que se consumen muy poco. Acá tienen, por ejemplo, los cereales integrales y granos, 1 kilo. Consumimos poca cantidad también de legumbres, 2 kilos, es decir, alimentos que tienen muy buena calidad nutricional y que se consumen en cantidades muy pequeñas en nuestra dieta. Es decir, reparen, no dejen de prestar atención a esta columna correspondiente al consumo, porque es importante, reitero, que conozcan, que tengan una cierta dimensión acerca de cuáles son los alimentos o las categorías o subcategorías de productos más y menos consumidos en nuestra alimentación. Condición de envasado granel, los 4 atributos que hacen un mercado perfecto, es decir, concentración o dispersión de la oferta, barreras de entrada, información suficiente, completa y homogeneidad o diferenciación, y finalmente la condición de precio aceptante o precio conformado que tienen cada uno de los productos. La idea, chicos, es que en esta semana ustedes, con esta grabación, con la planilla que van a tener en sus archivos, puedan profundizar estas características que tienen que ver con nuestros mercados de alimentos en aquellos productos que más consumimos en nuestra dieta. Les dejo esta grabación, como les dije, el miércoles de esta semana para quienes integran la Comisión 1 y el jueves para quienes integran la Comisión 2, vamos a tener los 2 momentos en los cuales me gustaría que, una vez que ustedes hayan mirado esta planilla, escuchado este video, me hagan las consultas o traigan las dudas e inquietudes que tengan. No tenemos una lectura específica sobre esta grabación en particular, con lo cual lo que les pido es que la escuchen una y otra vez si es necesario, y que trabajemos y trabajen ustedes sobre este archivo, y entre miércoles y jueves vamos a ir disipando las dudas que pudieran tener. Así que voy a sacar la planilla y me despido de ustedes. Que tengan una buena semana. Chao, chao.